A ver, todos conocemos al farmacéutico de nuestro barrio, ¿no? Esa persona tan amable que nos da consejos, nos entrega los medicamentos, pero ¿alguna vez nos hemos preguntado qué pasa cuando se cierra la puerta de la farmacia? Porque, miren, detrás de esa sonrisa profesional muchas veces se esconde una presión que no vemos, un conflicto del que casi nunca se habla. Y si tuviéramos que adivinar, ¿qué es lo que más estresa a un farmacéutico? Uno podría pensar que son las decisiones súper complejas sobre medicamentos potentes o quizás la presión de las grandes cadenas farmacéuticas. Pero la ciencia nos revela que la verdadera respuesta es algo mucho más cotidiano y precisamente por eso es bastante más alarmante. Para entender bien este problema, hay que familiarizarse con un término clave, el distrés moral. Y ojo, no se trata de dudar sobre qué es lo correcto. Es todo lo contrario. Es la angustia de saber perfectamente qué se debe hacer por un paciente, pero no poder hacerlo por culpa de barreras externas. Es, como lo describió su creador Andrew Jameson, sentir que la integridad profesional, se está rompiendo. Pero, ¿cómo se ve esta integridad rota en el día a día? ¿Cuáles son exactamente esas barreras que, en la práctica, les atan las manos a los farmacéuticos? Vamos a explorarlo. Pues las causas son como una tormenta perfecta. Desde políticas de la empresa que priorizan las ventas sobre el buen consejo, una carga de trabajo que simplemente no da respiro, hasta esa frustración de no poder ayudar a alguien como se debe por falta de recursos. Cada una de estas presiones va sumando y sumando. Ahora, la pregunta del millón, de todas estas presiones, ¿cuál es la peor? Bueno, un estudio de la Universidad de Hertfordshire se propuso encontrar la respuesta. Encuestaron a casi 600 farmacéuticos en el Reino Unido para medir exactamente qué situaciones les causaban más angustia, y los resultados, la verdad, son bastante reveladores. Y aquí viene la primera gran sorpresa. En contra de lo que uno podría imaginar sobre dilemas éticos súper complejos, la causa más frecuente de distrés moral es, y por mucho, la simple falta de tiempo. Pasa mucho más seguido que los conflictos por defender su juicio clínico o por dispensar anticonceptivos de emergencia. Pero, atención, porque la falta de tiempo no es solo el problema más frecuente. Resulta que también causa la angustia más intensa. O sea, duele más que incluso la tensión de manejar medicamentos controlados, que tienen unas regulaciones súper estrictas. Esto lo consolida como el problema número 1, sin ninguna duda. Y para ponerle un rostro humano a estas cifras, un dato que impacta. Un 14% de los farmacéuticos calificó el distrés que les causa la falta de tiempo como abrumador. No estamos hablando de una simple molestia, sino de una carga psicológica realmente severa. Así es como se ve esto en la vida real. Es saber que una persona mayor necesita 5 minutos más para entender bien su tratamiento, o que un padre primerizo tiene un montón de preguntas sobre un medicamento para su bebé. Pero la presión de la fila que no para de crecer y las metas de la empresa obligan a cortar la conversación. Cada una de esas interacciones que se quedan a medias es una pequeña herida moral. Pero el estudio encontró algo todavía más desconcertante. Se dieron cuenta de que hay una correlación negativa entre el distrés moral y la edad o la experiencia del farmacéutico. A primera vista uno diría, ¡qué buena noticia! Pero la historia es un poco más complicada. Miren, en otras profesiones como la enfermería, se observa lo que se conoce como el efecto creciendo. Es decir, la angustia moral se va acumulando con los años, como una bola de nieve. Sin embargo, en los farmacéuticos, este estudio encontró justamente lo opuesto. Tanto la frecuencia como la intensidad del distrés, en lugar de subir, bajan con el tiempo. ¿Por qué esta diferencia tan marcada? Y esto nos lleva a una pregunta que es crucial. ¿Será que los farmacéuticos con más experiencia se vuelven más hábiles para manejar estos dilemas y resolverlos? ¿O será que, de alguna manera, se están desconectando emocionalmente para poder sobrevivir? La evidencia, lamentablemente, parece apuntar a la segunda opción. El hecho de que no solo disminuya la frecuencia, sino también la intensidad de la angustia, sugiere que es un mecanismo de defensa. Para protegerse de ese dolor constante, podrían estar desarrollando una especie de apatía. Los autores del estudio le llaman desconexión moral. Y esta desconexión, sumada al distrés crónico, tiene consecuencias muy serias, no solo para el profesional, sino para todo el sistema de salud. El distrés moral crónico va desgastando el bienestar de la persona.
Causa desde problemas de salud física y mental hasta el agotamiento total, lo que conocemos como burnout. Y esto puede llevar a una desconexión emocional con los pacientes, aumentar el riesgo de errores y, en el peor de los casos, hacer que profesionales muy valiosos dejen la farmacia para siempre. Entonces, ¿hay alguna salida? La respuesta no es simplemente ser más fuerte y ya. Se trata de construir algo que se conoce como resiliencia moral. Y esto no es ignorar el problema o ponerle buena cara, sino desarrollar la capacidad de enfrentar estos desafíos sin que se rompa la propia integridad en el proceso. Pero aquí está el punto clave. Esto no es solo una responsabilidad individual. El camino hacia la resiliencia moral necesita un cambio en el sistema. El objetivo no es solo ayudar a los farmacéuticos a aguantar un sistema que no funciona, sino arreglar el sistema de raíz. Los investigadores proponen un camino con 3 paradas clave. La primera, y la más urgente, es crear entornos de trabajo donde se pueda respirar, atacando directamente la falta de tiempo y de personal. La segunda, cambiar cómo se enseña la ética, para que los futuros farmacéuticos no solo aprendan la teoría, sino que sepan cómo actuar en el mundo real. Y la tercera, conectar más a los farmacéuticos con otros profesionales de la salud, para que no tengan que enfrentar estas batallas solos. Y esto nos lleva a una idea final muy poderosa. Quizá la mejor manera de ver el distrés moral es con esta analogía de W. Austin. Es como el canario en la mina de carbón. El sufrimiento del pajarito no es una señal de que el pájaro sea débil, sino una advertencia de que el ambiente es tóxico. La angustia de un farmacéutico, entonces, es una señal de alerta sobre la salud de todo nuestro sistema sanitario. Y la pregunta que queda en el aire es, ¿estamos prestando atención a esa advertencia?